Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y como siempre les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mieles Matemáticas. En el tema de hoy vamos a tratar sobre ecuaciones diferenciales y por supuesto no va a ser el único video de que estaríamos hablando sobre ello. Otra cosa, cuando hablamos de ecuaciones nos podemos remontar a enseñanzas anteriores donde empezamos a trabajar con ecuaciones lineales, donde estaba involucrado por supuesto una variable y teníamos que determinar cuáles eran sus soluciones. Después se empezaron a estudiar las ecuaciones cuadráticas, logarítmicas, fraccionarias, con radicales. Después incluso los sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas o los sistemas de ecuaciones de tres o los sistemas de tres ecuaciones y tres incógnitas. Incluso en el álgebra, después los sistemas de n ecuaciones, n incógnitas o m ecuaciones, n incógnitas, donde podíamos hallar si resolver el sistema, si es determinado o indeterminado, incompatible o si es compatible, cuántas soluciones puede tener y así. Y ahora, si hablamos de ecuaciones diferenciales, ¿qué estaría relacionado o qué está involucrado en este tipo de ecuaciones? Fíjense, la palabra diferencial, si nos remontamos al cálculo diferencial integral de funciones reales de una variable real y múltiples variables reales, se estudia algo que es importante, que es las derivadas. Por lo tanto, la ecuación diferencial está mezclado o su objetivo principal ahí involucrado en ese tipo de ecuaciones es la derivada. Y no solo la derivada de primer orden, sino hasta la derivada de n orden. Por lo tanto, fíjense. Ahora, ¿de qué va a tratar este video? Bueno, de conceptos preliminares. Vamos a definir lo que es la ecuación diferencial y en este caso las ecuaciones diferenciales, están las ecuaciones diferenciales ordinarias, está también las ecuaciones diferenciales parciales, está también ahí dentro de las ecuaciones ordinarias cuáles son los métodos, diferentes métodos para resolverlo. Tenemos que ver cuándo una ecuación es lineal, cuándo es no lineal, cuándo también cuál es el orden de una ecuación diferencial, cuál es el grado de una ecuación diferencial. Claro, vamos a ir resolviendo en diferentes videos los diferentes métodos para resolver este tipo de ecuación diferencial. Así que vamos a pasar entonces ya a definir lo que es una ecuación diferencial y así como ver cuál es su grado y el orden que tiene la misma. Como había dicho que íbamos a tratar de ecuaciones diferenciales, lo podemos ver de esta forma implícita, como f, x, y, y', así sucesivamente hasta y, n-1 igual a 0. Cuando hablamos, ¿qué está involucrado en este tipo de ecuación diferencial? Fíjense, está involucrado la variable independiente, que sería la x, y la variable dependiente y n-1 derivadas. Ahora bien, cuando usted resuelve una ecuación lineal, cuadrática, con radicales, ¿qué es la solución? ¿Qué se obtiene como solución? Lo que se obtiene como solución es un número. En este caso, si usted resuelve, por ejemplo, un sistema de ecuaciones de 2 con 2, ¿qué obtienes? Un par ordenado. Si resuelve un sistema de 3 con 3, tienes en este caso, un sistema, un vector de 3 ordenadas. En este caso, acá la solución de una ecuación diferencial no es más que una función o una ecuación también, una función que puede ser de la forma, por ejemplo, y igual a f en x. Y como está la derivada, claro, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial? Eso lo vamos a ver después y aquí lo que se usa es el teorema fundamental del cálculo. En este caso, si estamos con la derivada, tendríamos que usar la integral, en este caso el proceso inverso. Ahora bien, como habíamos dicho, esta está involucrada en la ecuación diferencial, entonces las derivadas. Vamos a empezar, ¿no?, con las ecuaciones lineales de primer orden. Bien, cuando hablamos de primer orden, ¿qué significa? Ahora, hablando de orden, ¿cuál es el orden de una derivada, de una ecuación diferencial? El orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada que está figurando en esa ecuación. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo esta ecuación, y2 más y' más 3y igual a coseno de x, por ejemplo. En este caso, fíjense, ¿cuál de las tres y, cuál es la que tiene mayor derivada? En este caso, aquí está la segunda derivada. Por lo tanto, esta ecuación sería de orden 3. Ahora, por ejemplo, y3 más y
2 más y igual a seno de x, por ejemplo. En este caso, ¿cuál es la de mayor orden? ¿Cuál es la mayor derivada que figura en ella? La tercera derivada, por lo tanto, aquí, perdón, en la primera es orden 2, porque la mayor derivada sería, en este caso, la segunda derivada. En esta, como es 3, aquí sería orden 3, tiene esta ecuación diferencial. Ahora, ¿y cómo determinar cuál sería el grado? El grado sería el mayor grado que tenga esa derivada mayor de esa ecuación diferencial. Por ejemplo, esta misma acá, el grado sería, en este caso, por ejemplo, y2 a la 3, por ejemplo, más y' más 3y igual a coseno de x, por ejemplo. Aquí le podemos poner, si queremos, al cuadrado. ¿Vale? Aquí en este caso, ¿cuál sería el orden? Bueno, ya el orden lo vimos, sería orden 2, en este caso, orden 2 y grado, en este caso, ¿cuál es el grado que tiene esa mayor derivada? Sería grado 3. En este caso, ¿cómo saber si es lineal o no lineal? Fíjense, estos son términos que no quiero adentrarme mucho porque hay muchas literaturas que hablan sobre este tema y además yo quiero dirigir más el tema de ecuación diferencial a los métodos de resolución en este caso. Ahora bien, acá, fíjense, ¿cuándo saber si es lineal? Como dijimos, es orden 2, grado 3. Vamos a detenernos a ver las y. Fíjense, mira, y2, y1, y', y. Ahora, vamos a ver los coeficientes de esta variable. Siempre recuerden que aquí la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y, que en este caso la variable dependiente es la que tiene a su vez la derivada. Fíjense, en este caso, acá, ¿cuáles son los coeficientes en este caso de la ecuación diferencial? Y fíjense la función esta que está acá. Fíjense, aquí tenemos, aquí el coeficiente sería 1, 1, 3 y la función que está acá sería coseno de x. Fíjense, ¿de quién depende coseno de x? Que sería la variable independiente. Por lo tanto, esta ecuación es lineal. Ahora, ¿cuándo es no lineal? Si alguno de esos coeficientes está en función de la variable dependiente, así como esta función que está acá. Otra cuestión que voy a aclarar aquí, que claro, eso lo vamos a ver en las ecuaciones de orden superior, porque fíjense, vamos a empezar con las ecuaciones ordinarias de primer orden. Cuando hablamos ordinaria, fíjense, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Cuando hablo eso, ordinaria, ¿qué significa? Que vamos a trabajar con la derivada normal, la que depende de una sola variable. Bien, ¿y cuál es la parcial? Es la que vamos a ver al final del tema de ecuaciones diferenciales, que figura en ese tipo de ecuación diferencial, figura las derivadas parciales. Ahora, cuando es ecuación diferencial ordinaria, significa que vamos a trabajar con la derivada conocida ya por ustedes, aunque ustedes también ya, cuando están trabajando ecuaciones diferenciales, ya dieron, por supuesto, cálculo diferencial integral de una variable y múltiples variables. Por lo tanto, vamos a la ecuación diferencial ordinaria, trabaja con esta derivada. Ahora, cuando digo de primer orden, ¿qué significa? Que solo de todas esas derivadas hasta n-1 orden figura en esa ecuación. En este caso, solo vamos a trabajar la que tiene orden 1, que ahora les voy a explicar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando trabajemos las ecuaciones de orden superior, entonces pueden clasificarse de forma, ¿cuál? Que sea homogénea o no homogénea. Ya se los voy a ir diciendo. ¿Cuándo es homogénea? Cuando esta ecuación diferencial, por ejemplo, mira, esta es de orden superior. ¿Por qué? Porque tiene orden 2. Ya es mayor que orden 1. Por lo tanto, sería homogénea o no homogénea. En este caso, como está igualada a una función que depende de x, o sea, aquí f en x, sería igual a coseno de x. Por lo tanto, es una ecuación no homogénea. Si fuera así, por ejemplo, y2 más y' más 3y igual a 0, entonces en este caso se llama ecuación diferencial de orden superior homogénea. Bien, y su solución es de una forma, y cuando es no homogénea, su solución sería otra forma, que eso ya es otros videos. Ahora bien, lo que les decía, cuando es una ecuación, en este caso,
no lineal. Bueno, no lineal es, por ejemplo, miren, si yo tengo esta ecuación, y3 más 4y2 más seno de y igual a 5, por ejemplo. Fíjense, en este caso, esta ecuación es no lineal. ¿Por qué? Porque fíjense, ya la y tiene un seno, o sea, hay una función dentro de la ecuación diferencial que tiene, en este caso, una función que depende de la variable dependiente. Por lo tanto, en este caso, esta es no lineal. Que claro, ahora solo vamos a trabajar, en este caso, con las ecuaciones lineales. Ya después entonces haría video de cómo se resuelven las ecuaciones no lineales. En este caso, ¿qué orden tiene? ¿Cuál es la mayor derivada que está acá? La de orden 3. ¿Y grado? ¿Qué grado tiene en este caso? Grado 1 tiene. Fíjense, sería entonces su clasificación. En este caso, una ecuación diferencial no lineal, orden 3 y grado 1. Entonces, ¿con cuáles son las que vamos a empezar a trabajar acá en el canal? Vamos a empezar a trabajar con de orden 1, orden superior, grado 1 y lineales. Bien, y en todas sus variantes de cómo se resuelve. Ahora, si habíamos dicho, ¿no?, que esta ecuación diferencial figura, esta forma que está acá, figura la ecuación diferencial completa hasta orden n. Entonces, cuando vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, sería de la siguiente forma. Sería así: f en x, y, y' va a ser igual a ¿quién? A 0. Esta forma que está acá sería la forma implícita. Claro, así lo tenemos de una forma que no la vamos a utilizar. Bien, o sea, que no es que no vamos a usar la forma implícita, sí la vamos a usar. Y hay una forma para resolverse, pero así es la forma general de este tipo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Pero otra forma en la que podemos encontrarla mayormente es si yo logro despejar en esta ecuación la primera derivada, nos quedaría de la siguiente forma: y' es igual a f en xy, y sería la forma explícita. Ahora, con el tema de la solución, por ejemplo, ¿cuál sería la solución o cómo yo sé cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Por ejemplo, una solución es si y es igual a phi en x más c. ¿Por qué c? Por lo que les había dicho, que para resolver este tipo de ecuación diferencial tenemos que hacer uso del teorema fundamental del cálculo, que lo resolvemos con la integral. Por lo tanto, recuerden que la integral no es más que una familia de curvas desplazadas paralelamente con respecto al eje de las y. ¿Y cuál es la diferencia de esas familias de curvas? Por ejemplo, si yo quisiera determinar cuál es la familia de esa familia de curvas, cuál es una curva específica que pasa por ese punto, entonces, ¿quién me daría esa diferencia? El valor de C. Por lo tanto, la solución general, en este caso, fíjense, estoy hablando de términos más generales. Claro, cuando a medida que vayamos viendo tipos de ecuaciones diferenciales y su solución y la forma de resolverse, les voy a ir entonces hablando de cuestiones ya más específicas para que entiendan un poco mejor. Aquí es forma general, fíjense. Si esta es la solución, entonces, ¿cómo yo sé cuál es la solución? Es cuando yo sustituya esta solución de acá con sus n derivadas. Fíjense, vamos a hablar en este caso. O primero, ¿cómo saber si es solución de una ecuación diferencial? Es que si esta función junto con sus n derivadas, cuando yo la sustituyo en la ecuación diferencial, la misma se convierte en una identidad. ¿Qué significa una identidad? Que el miembro izquierdo tiene que ser igual al miembro derecho. En este caso, de primer orden, es que la derivada de ella sea igual a la función que está del otro lado, que sería, en este caso, miembro
derecho. Por lo tanto, así sería la solución general. Pero ¿qué pasa? Que en las ecuaciones lineales de primer orden deriva un problema importante que va a ser el próximo video a este, que es el problema de Cauchy o valor inicial. Y hay que probar cuál es el teorema de existencia y unicidad para la solución particular de dicho problema que va, como les dije, vamos a tratarlo en el próximo video. Acá, pues, ¿qué es lo importante? Bueno, identificar entonces de qué tipo de ecuación diferencial estamos tratando. ¿Cómo lo identifico entonces? Bueno, por el orden que tenga la derivada y el grado también. En este caso, como les dije, nos vamos a centrar en orden 1 y orden n, pero grado 1 y lineal. Ahora, bueno, hasta aquí vamos a llevar el video este. Si les gustó, no olvides dejar tu like. Cualquier duda, pueden seguirme por el canal de Telegram, que se llama igual Mieles Matemáticas, donde podemos debatir, puedo ayudarnos en cualquier tema, incluso me pueden aportar acá cualquier información, cualquier ejercicio que puedo realizar acá en el canal que puede ser duda de otros estudiantes. Como les dije, en los demás videos vamos a ver cosas ya más específicas y cómo pueden ir entendiendo todo esto que está aquí y todo el tema relacionado con ecuaciones diferenciales. Así que sin más, nos vemos en el próximo video.